lo haya mencionado allá en la pelea escandinava de Paca Paca de esos momentos. Y se cumplen, decíamos, 10 años del Ni Una Menos. Yo recuerdo ese día, recuerdo el día posterior y los días posteriores. Y me sorprendió que hoy no vi prácticamente nada. Nada. Está bien, ahora vamos a ver las razones y qué fue lo que fue sucediendo a lo largo de estos 10 años. Ingrid Beck, una de las que estuvo ahí en la génesis de ese movimiento. Estás derrotada, viniste derrotada. Estoy cansada. No diría derrotada, me parece que es un montón decir derrotada porque creo que todavía podemos ver algunas de las... No, vos no, el movimiento. Yo no. Bueno, pero me parece que sí, estamos hablando de que hoy se cumplen 10 años de ese momento histórico que fue un hito, me parece, para todos y para todas. Hay cosas que todavía perduran. Por más que haya muchos intentos de negar, como decía Pablo hace un rato, esto de que, bueno, no, si niego la desigualdad, si niego los femicidios, no existen. No, sigue existiendo y la mayoría de los habitantes de este país lo saben. Eso está sembrado, eso no tiene vuelta atrás. ¿Cómo arrancó el Ni Una Menos? ¿Cómo empezaron a ponerse en contacto y a decidir salir y alzar la voz y que además eso prendiese de la manera en la que prendió? En marzo de 2015 hubo una lectura en la Biblioteca Nacional en donde participamos algunas de las que después estuvimos en la génesis de la movilización, una lectura sobre femicidios que se llamó Ni Una Menos. Y el 11 de mayo de 2015 nos despertamos a la mañana con la noticia del femicidio de Kiara Páez, que era una adolescente de 14 años que había sido asesinada por su novio en Rufino, en Santa Fe. Kiara estaba embarazada y quería tener al hijo, y la familia del novio y el novio no querían que ella tuviera a ese hijo y la asesinaron. Nos enteramos de esa noticia a la mañana y Marcela Ojeda, una colega muy querida, puso en Twitter, en el momento en el que Twitter todavía era una red en la que podíamos conversar. De hecho, nosotras nos hicimos amigas gracias a esa red social. ¿Cuánto? ¿12 años? 12 años. Sí, 12, 13 años. Sí. Ahí podíamos conversar y había una conversación pública muy interesante. Hizo una especie de interpelación, dijo, nos están matando, no vamos a hacer nada. Y empezamos a conversar, se puede ver en el timeline en ese momento varias periodistas y comunicadoras a decir, bueno, hay que hacer algo, ya cada una desde su lugar no alcanza lo que estamos haciendo, cada una desde su espacio militaba o era una voz en relación con esto, y empezamos a mandarnos mensajes privados. Hicimos un grupo de mensajes privados de Twitter en donde empezamos a decir hay que salir a la calle, pongamos una fecha. La fecha fue... en ese momento nos pareció que era medio azarosa, ahora con el prisma posterior nos dimos cuenta de que era un día en el que la mayoría, por ejemplo, teníamos quien cuidar a nuestros hijos, ¿no? O sea, no fue casual. Y pusimos el 3 de junio porque nos parecía que nos daba tiempo de organizar algo. Convocamos a varias de las que habían estado en esa lectura de la Biblioteca Nacional, que venían más de la academia y otras periodistas de otros medios. Nos encontramos en la Casa del Encuentro, que era la única organización de la sociedad civil que monitoreaba la cantidad de femicidios mensual, por lo que salían los medios, porque no había registro oficial en ese momento. Y nos pusimos a trabajar, y cuando digo a trabajar, es a trabajar. No fue una convocatoria fue solo un viral. Fuimos a hablar con representantes de los partidos políticos, fuimos a hablar con sindicatos, fuimos a hablar con organizaciones territoriales y, por supuesto, hicimos mucho ruido en las redes sociales y en los medios. Y eso generó esa enorme movilización transversal que fue el Ni Una Menos el 3 de junio de 2015. A ver, tenemos un pequeño video, dale, con imágenes de ese día. El 3 de junio de 2015 se vivió un acontecimiento inédito. Por primera vez, miles de mujeres en todo el país ganaron las calles y plazas con una consigna fuerte y clara: Ni una menos. ¡Justicia! 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 Por todos los compañeros. Hoy la Argentina ha gritado algo absolutamente federal, que es el Ni Una Menos, que nosotros solamente somos la cara visible, pero evidentemente había un tejido debajo de nuestros pies que estaba queriendo salir. No somos invisibles. Nunca más.
Pues, parece que pasó una vida, ¿no? Abeluto de Y esto. pasó una vida, sí. Pasó una vida. A ver, yo no quiero rendirme al pesimismo. Es decir, el mensaje de esa movilización entró en la sociedad. Es decir, no fue en vano ese esfuerzo. Tal vez sí hoy haya que hoy hay una discusión sobre si existe la idea de femicidio, es lo que propone discutir el gobierno, o lo que discute el gobierno. O que bajaron los femicidios, O que bajaron aún los- sin Ministerio de la Mujer, y entonces el Ministerio de la Mujer era un nido de ratas y ñoquis, porque evidentemente no hacía falta. Digo, en esa lógica en la que estamos, este aniversario tiene un impacto diferente para mí. Porque muchos creen que este gobierno es solo una cuestión de ajuste económico y de baja de la inflación y equilibrio macroeconómico. Pero esto viene todo junto. Y con eso viene la batalla cultural. Y con la batalla cultural viene la idea de que el feminismo es una doctrina a la que hay que combatir, una ideología, viene la paranoia de la ideología de género, vienen un montón, todo eso viene en el plato. No lo podés separar y decir, no, yo como este pedacito, que no haya inflación, y todo lo demás, no, porque viene todo junto. Y lo que estamos, en ese sentido, creo que es importantísimo recordar, como decía Ingrid, que los femicidios siguen existiendo, aunque el gobierno no hable de ellos, aunque el gobierno diga que no existen, siguen existiendo. Y la necesidad de movilizarse para que todos sepamos que eso sigue existiendo es hoy más importante por ahí que en otros momentos de los años más recientes. Ahora, mi pregunta para los dos, Ingrid, vos contando la génesis, ¿no? Te enojaste porque te dije derrotada, pero no derrotada en el movimiento de un ni una menos. ¿Cómo te iba a decir eso? Bueno, Te qué derrotada sé yo. vos, cansada. Sí, Bueno, estoy no te cansada. encules. Bueno, dale. Estoy cansada, Romina, Escuchame. soy una señora más grande Yo ya. también. Y acá estoy espléndida. Escuchame una cosa, digo, así como Pablo dice que caló tan hondo el mensaje en la sociedad, ¿cómo se fue tan rápido? Digamos, ¿cómo se va buena tan pregunta. rápido, no? Porque entra y sale. Digo, que son movimientos medio espasmódicos, porque no vi a todas estas mismas mujeres saliendo a la calle en reclamo de el recorte de las políticas, ¿no? Para las mujeres o de género que de este gobierno. Lo hacen porque pueden, lo hacen porque no hay resistencia, lo hacen porque ya está, porque es tanto y a la vez que no sabría ni por dónde salir. ¿Por qué salís? Bueno, mañana miércoles va a salir por el Garrahan, por los jubilados, Por las ¿no? mujeres. Por la mujer. Mañana va a haber una Sí, pero no puedes motivos estar no saliendo. faltan. No, pero no puede, pero es como la gente está pensando, no puedo salir por todo, ¿viste? Ya está, qué sé yo, no sé. Y mientras van y hacen. Sí, es que hay disciplinamiento, hay represión, digo, esto no es menor. Hay pibas que hubiesen ido y que han ido a otras movilizaciones que ahora no van ¿No? a los 10 años. ¿Y vos dejarías ir a tus hijas hoy con el nivel de represión No. que hay en la calle? No, muy buena pregunta, no. Bueno, es que eso es aleccionador, eso funciona. Y yo no creo que se haya ido todo tan rápidamente. Sí creo que algunas conquistas son más frágiles de lo que pensábamos, sí. Por ejemplo. Y, por ejemplo, una política pública como el plan de embarazo no intencional en la adolescencia, que fue una política pública absolutamente transversal, que surgió durante el gobierno de Mauricio Macri, siguió durante el gobierno de Alberto Fernández, y hoy la desfinanciaron completamente. Es decir, van a crecer los embarazos adolescentes no intencionales, y estamos diciendo no intencionales porque son todos productos de abuso sexual. Ingrid, ¿por qué pensás que todos esos avances, en este caso, hay otros tantos, pagan costo cero? O parece, por lo menos por ahora, pagar costo cero. Esto que dice Romina, no solo no hay movilización callejera, sino que después van a las urnas en la ciudad supuestamente Y más ganan, progresista de la y Argentina ganan. y son la primera fuerza. Bueno, la ciudad más progresista de la Se Argentina supone. te la discuto porque Bueno, ganó se Jorge supone. Macri. O sea, Bueno, pero bueno. O sea, no es la ciudad más progresista. Eso no sé de qué época estamos hablando. Bueno, Pero Estamos- Jorge sí, Macri bueno. no es Adorni. Bueno, No, de pero hecho tampoco es veníamos hablando de... progresista. Bueno, no sé, él dice que el PRO era progresista, no sé. No, bueno, sí. No, tenía formas un Tenía poco más cosas democráticas como- que... Pero dijiste un espacio de liberalismo Bueno, era lo que progresista. queríamos construir, sí, Sí, claramente. bueno, pues entonces...
Sí, bueno, de hecho estoy hablando de un plan nacional contra el embarazo no intencional en la adolescencia que nació durante el gobierno de Mauricio Macri, es decir, sobre algunas cuestiones estábamos de acuerdo. Y hoy esos acuerdos se desarmaron y contestando a tu pregunta de por qué, creo que hoy, como si vos mirás lo que le pasa a la mayoría de la población, la prioridad hoy no es salir a la calle para reclamar por los derechos de las mujeres, y lo digo honestamente, sino porque no tiene cómo llegar a fin de mes. Si vos mirás los datos de pobreza, del 40% de la gente pobre, hay 6 de cada 10 que son Sería mujeres. algo así como antes, digamos, estaba bien reclamar, era más visible ese reclamo porque el plato de comida estaba lleno. Claro, yo creo que sí, que vos podés marchar, vos podés salir a la calle a defender tus derechos cuando los tenés, cuando sabés que los tenés y los podés perder. Hoy, ¿qué derechos podés perder? Ya no queda nada, me parece. Y algunas de las que en algún momento, además, fuimos referentes o voces públicas, no fue casual que fuéramos un grupo de periodistas los que convocamos a esa movilización. Hoy estamos fuera del debate público porque Twitter es un espacio X, es un espacio absolutamente nocivo para nosotras, el algoritmo no nos quiere y si nos busca es para hostigarnos y para amenazarnos. Entonces esas voces se van acallando, estamos menos en los medios, entonces me parece que se combinan una serie de factores que hacen que las demandas de los feminismos sean, más por trabajo que de búsqueda de resistencia, porque la fragmentación, como la fragmentación de los movimientos sociales, también ocurre dentro del movimiento de mujeres, por eso es un movimiento, ¿no? Entonces, me parece que hay todavía una búsqueda de ver cómo nos ustedes? juntamos. Vos decías, bueno, nos hostigaron, nos persiguieron, nos dejaron de lado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso pasó. Sí. Eso pasó. Nos disciplinaron. No, sí, por supuesto. Con este gobierno estoy muy enojada. Inventaron cosas respecto, ¿te acordás que en un momento decían la marca, ¿no? La propiedad intelectual? Marina Biuso terminó, o sea, se tuvo que ir. Se fue de las redes. Se tuvo que ir de las redes, se tuvo que ir de su trabajo. De la tele. Y de la tele. Tuvo que renunciar a su trabajo, porque lo que hacen es dañar la reputación de las personas. Y tenés que tener una espalda para poder aguantarlo. Y hoy parece además que tenés que ser heroína para bancártelo. ¿Y por qué hay que ser heroína o héroe para bancártelo? ¿No? Hay que ser valiente para decirlo. Claro, hay que ser valiente. Yo le Porque pregunto a lo los dos, está hablamos bien. hace poco en este programa. Yo tengo una visión ligeramente diferente. Tal vez ingenuamente diferente. Pero es cierto que es un momento en el que nos podemos sentir enormemente derrotados en estas cosas que Ingrid decía que compartíamos. Digo, más allá que había un montón que no, pero había algunas que sí. Y uno tiene todos los argumentos para sentir, digo, como decías, ¿a quién le importa la marcha Ni Una Menos? Digo, y claramente con un gobierno que tiene un discurso opuesto a todo eso. Sin embargo, yo creo que hay, o quiero creer, pero creo en realidad, que hay algo que se está formando, que rompe las barreras de lo que podíamos pensar. O sea, hubo un momento en el que Ingrid y yo estábamos enojadísimos uno con el otro. Bueno, de hecho voy a cometer una infidencia. Pregunté antes, pues dije, yo tenía ese... se ve que no hablamos mucho de Pablo cuando... O sea, no es hablan uno de mí. No, parece que no. Y le digo a Paula, pregúntale, porque la verdad es que no sé. Y estábamos bien. ¿Están bien? ¿Tuvieron? Pero nunca nos peleamos. No, teníamos diferencias. El momento en el que las diferencias te llevaban a no hablar con las personas que pensaban diferente, porque pensaban diferente. ¿Entendés? Eso ya justificaba todo. Estas reconfiguraciones que vos también mencionabas, que te acercan, digo, y te alejan, y los que estaban cerca ahora están lejos, y los que estaban lejos ahora están cerca, va a construir algo nuevo, tan nuevo como lo que significó Milei en su llegada. No va a volver lo viejo, sino que la construcción va a ser nueva, y yo estoy convencido que eso va a pasar. Pues es que todo termina en la Argentina. Pero ¿qué va a quedar? ¿Pero sobre qué se va a construir? ¿Qué va a quedar en pie? Sobre las chicas que vengan después de la generación de Ingrid, sobre las chicas que también saben que hay femicidios, van a mantener al feminismo en la calle o en la discusión pública o en el debate.
porque hay una mitad de argentinos, un poco más, que no piensa como ellos. Que sigue aferrada a cosas, a esto que decíamos, cosas en las que estábamos de acuerdo. Estábamos de acuerdo en muchas cosas y nos pasó que las dimos por sentadas. Digo, como en los matrimonios, digo, como en las parejas. Sí. Digo, ya de eso no hablamos y ya estamos de acuerdo. Entonces, y de pronto ahora te empezás a dar cuenta que, pará, no estábamos todos de acuerdo. Un día nos despertamos, o en un momento todos nos despertamos descubriendo que había una cosa que se llamaba femicidio. Y hoy parecemos haberlo olvidado, pero siguen estando ahí, ¿eh? Siguen matando mujeres en la Argentina. Entonces, o sea, tal vez quiero ser optimista. Tal vez un poco ingenuo el optimismo en un momento que parece tan oscuro como pocas veces en nuestra historia hemos sentido la oscuridad, ni que hablar en el periodo democrático. Ningún momento fue más oscuro. Ninguno. Pero eso también permite reencuentros, permite retomar conversaciones, permite pensar cosas de nuevo, pensar cosas con otros, permite que, sí, la verdad la cagamos acá, sí, la verdad nosotros, digo, la gente está pensando y de eso van a salir cosas nuevas, y esas cosas nuevas, porque si no, ¿qué hacemos? Sí, yo en parte coincido, porque también tengo una dosis de optimismo y creo que además muchas de las redes que se tejieron en estos años resisten, no es que se rompieron. Ni las rompió este gobierno en 1 año y medio, ¿no? Sería ridículo pensar que eso ocurrió. Coincido en que se va a formar algo nuevo porque creo además que no hay vuelta atrás, o sea, no es que lo que va a quedar. Me parece que el panorama va a ser otro, hay que construir sobre otros cimientos, porque no podemos pensar en que vamos a volver a algo anterior. Perdón que termine con tanto optimismo, ¿no? Pero yo ahí coincido con Romina. ¿Qué cimientos? Uno cree que en lo productivo uno va viendo cuando habla con los empresarios que no van quedando cimientos en Argentina y que si esto se profundiza será peor. En cuanto a la igualdad o a la búsqueda de igualdad, esa brecha cada vez es más grande y cuesta mucho después torcer ese rumbo. Y en cuanto a los derechos individuales, uno ve un avance muy preocupante del Estado por sobre los derechos de todos y cada uno de nosotros, en tanto periodistas, en tanto militantes, en tanto trabajadores. En tanto pacientes del Garrahan. En tanto lo que quieras, en tanto ciudadano, ¿no? Entonces, digo, por ahí el optimismo es, sí, esto también pasará y reconstruiremos una patria libre, justa y soberana. Ponele. Ahora, ¿desde qué tan abajo? No, por ahí es el problema. Y si esa reconstrucción es posible. Más abajo que ahora no hay. Sí, siempre. Digo, más abajo, lo que quiero decir es. Espera, dales unos meses. A ver, hay un momento en el cual te la pegaron y tenés esa sensación de, ¿cómo? Pará, si estábamos hablando de una cosa y ahora resulta que estamos hablando de otra. Sí, eso que estaba mal eso, y ahora resulta que está bien. Y de lo único que hablamos es de guita todo el día, desde la mañana a la noche, y los economistas son las estrellas de la reflexión, como cuando yo era chico eran los psicoanalistas. Son los que saben la verdad de la vida, son los economistas, y la señal, si el mercado cómo va a reaccionar. Y hablamos de guita, y de los dólares del colchón, y de si la ponés o no la ponés, y la tasa del plazo fijo. Digo, o sea, nos hemos vuelto... ¿Cómo se llamaba? El Bebo Granados, todos nosotros. Sí, pero es muy precarizador de la cabeza. Pero te come la cabeza. Entonces, hay un momento en el que pasa eso. Y hay otro momento en el que, como decía el camarada Lenin, te preguntás qué hacer. ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? ¿Lloro todo el día? ¿Tuiteo todo el día? Sí, me bajoneo. Sí, siento que tuiteo, que es una pavada, digo, o sea... Y empiezo a conversar con otras personas. Y empiezo a conversar y te das cuenta que no está todo terminado y que las ideas que acordábamos siguen siendo mejores que las ideas que estos tipos tienen para ofrecer. Que hubo 1000 cagadas, que no hay ningún lugar en el pasado que valga la pena volver, que todo lo que viene tiene que ser nuevo, que tiene que ser con gente que no sea la gente que estamos acostumbrados a ver. Yo estoy de acuerdo. Pero tiene que ser un movimiento social más que una suma de partidos políticos, porque ya vimos también que los partidos políticos no son nada.
Tengo la sensación, comparto el optimismo con Pablo Pablo. Beluto, Ingrid Beck, a 10 años del Ni Una Menos. Sí, una especie de mansplaining de la esperanza sería. No, pero desde este lado lo digo. Yo cubrí muchas de esas primeras marchas y veías cientos de miles de chicas de 15, 16, 17 años que no creo que hoy voten a Milei o al Gordodán o le pongan fava al Gordodán. Y por ahí la pregunta para Ingrid es si hay como un traspaso generacional. ¿Qué están haciendo esas chicas? ¿Qué ves que están haciendo? Que realmente eran cientos de miles en las calles durante muchos años. Bueno, mira, las presidentas de casi todas las federaciones universitarias son mujeres. Y la presidenta de la Federación Universitaria Argentina es mujer, son todas feministas. O sea, hay ahí una semilla. Y lo ves en el voto también, no solamente en la Argentina. Hay brecha de género en el voto y brecha de edad en el voto. Las mujeres jóvenes votan más al progresismo, digamos, o votan menos a la derecha y a la ultraderecha que los varones jóvenes. Bueno, eso es responsabilidad también de los varones, ¿no? De hablarles a los varones, porque a nosotras no nos van a escuchar. ¿Qué hace que los varones jóvenes tengan esta fascinación por estos personajes? Testosterona. ¿Sí? Sí, alta en la adolescencia. ¿Y qué? Está bien, ¿y cómo llega de la testosterona? Sí. Y el loco del, ¿cómo se llama? De los tokens y los cripto. Sí, ojo con el cripto, sí, pero el bueno. mundo de los cripto bros, digo, o sea... Sí, la guita fácil. La guita fácil, digo... Pero a los tipos les gusta más la guita fácil que a las minas, digamos, es como... No, tienen un mandato importante sobre ser proveedores y ser triunfadores y ser exitosos, que no tenemos las mujeres, porque nosotras tenemos otros mandatos, que son mantener la casa, cuidar, ocuparte de tus hijos, de tus abuelos, de tus viejos. Tenemos otros mandatos distintos, pero los tipos tienen mandatos, tienen que ser exitosos. Bueno, y ahora hay un montón de opciones, supuestas opciones, ¿no?, de ser exitosos fácilmente. La ludopatía impacta muchísimo más en los varones jóvenes que en las mujeres, por ejemplo. Ahora, también es un modelo raro, porque vuelve a proponer la familia tradicional cuando ninguno de ellos, digamos, predica con el ejemplo. Es raro. De la familia tradicional lo que les gusta es la peor parte. Digo, o sea, la idea del sometimiento de la mujer, la idea de, el otro día lo decían, las señoras se tienen que quedar en su casa, criar a los hijos. Tienen que tener hijos. Sí, claro. Tienen que tener hijos. Ese mundo, esa familia de la década del 50, que por supuesto ni existió en la década del 50 y no existe más. Digo, donde yo me acuerdo cuando mi hijo era... El mayor era chiquito y le dije, me voy a separar de tu mamá. Por fin, me dice. Todos los compañeros de grado tenían a los padres separados. Bien, un ejemplo. Tampoco es este. No sé si pueden, no sé, qué sé yo, no sé. No. Fíjense. Sí, si pueden, no se separen, qué sé yo. Tampoco es que tienen que estar todos separados. Pablo, por favor, te pido. Vamos a ir una tanda, pero quiero preguntarles a los dos que están esperanzados. ¿Qué pasa con este gobierno que no solamente tiene desinterés en la temática o ignora la temática, sino que la combate? Exacto. Porque es un paso más. Bueno, no le interesa. Había muchas cuestiones que al gobierno del macrismo no le interesa. Puede no interesarle. Ahora, de ahí a buscar combatirla y lograr, porque creo que también, digamos, en que son muy, muy astutos en lo que tiene que ver con la comunicación y el dominio de la conversación pública, esta idea de instalar, vos decís, bueno, la verdad que no me interesan las feministas, no es mi tema, no me interesa. Ahora, de ahí a estigmatizarlas como bestias que cagan en la catedral, que no se depilan y que andan abortando y matando chicos. Ya para eso prefiero que ni te metan, ni me atiendas, ignorame. Prefiero que me ignores a que me combatas de esa manera tan violenta. Por supuesto. Bueno, para ellos es una batalla y su sentido está en esa batalla. Tenés que estar muy convencido de que el mundo se ha ido al diablo por culpa del feminismo, entre otros males, para tener ese nivel de violencia y de ansia de restauración de algo que además nunca existió. Bueno, el feminismo y todo el movimiento woke y todo lo que dijo Milei en Davos, ¿no? Entonces, pero ¿sabes qué? Más se ponen así, y eso me pasa desde chiquito, y más me voy a poner de otra manera. Digo, porque no quiero vivir así. ¿Entendés? Yo puedo tener, seguramente nosotros 6 tenemos 1000 diferencias entre nosotros, pero podemos estar en una mesa, conversar, reírnos, pensar juntos, podemos hacer un montón de cosas. Ahora, en el momento en el que te puteo, se acabó.
Digo, ¿entendés? En el momento en que te digo zurdo, zurda de mierda, se terminó. Digo, ese tipo de sociedad que se está construyendo, donde se habla de una manera, digo, si mis hijos hablaran como habla el presidente, seguramente ustedes también le decís, nene, andate al cuarto. Sí, Digo, ¿entendés? mínimo. ¿Entendés? Y empieza a hablar de mandriles y de qué. Digo, es muy degradante. Degradante, y cuando digo la palabra degradante siento que soy un conservador, ¿no? Pero realmente percibo un deterioro de vuelta, acuerdos mínimos de convivencia. Pará, el otro no piensa como vos, pero tampoco es eso. Pero ellos tienen que combatirlo. Su lógica está en el combate. Es una cruzada. Son cruzados. Combate Cruzados morales. y daño, ¿no? Porque lo contaba ahí. Claro, bueno, el combate es dañar al otro. Hacer mucho daño. Tanda y volvemos.